Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Hola, muy buenos días, queridos oyentes, ¿cómo andamos hoy? Sergio, te ibas a saludar y te robé el saludo, me parece. Hoy era tu saludo. ¿Cómo andamos, Sergio? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Bien. Es una cuestión de costumbre, ¿no? Nosotros ya, tu voz es la que inicia el programa, es la que da el saludo inicial, y a mí me cuesta todavía, ¿viste? Como hay cosas que cuestan, de Dios mismo, que nos cuesta hacer cierto camino. Bueno, a mí me cuesta iniciar el programa, pero creo que una vez lo hice. Sí, y una vez que yo no estuve, que hablamos por teléfono. Sí, también. Bueno, la próxima entonces abro el programa. Dale, listo, compromiso hecho. Bueno, buen día, gente. Hoy estamos acá nuevamente en la hora samaritana, la mañana del Señor, por la 100.9. Bueno, nos quedó un tema pendiente la semana pasada que había pasado, y bueno, nosotros se repitió un programa del Sagrado del Corpus Christi, y nos quedó pendiente el tema de dos fiestas muy importantes, dos solemnidades para nuestra iglesia, que son el Sagrado Corazón de Jesús, que fue un jueves, y el Inmaculado Corazón de María, un viernes. Que por qué se dan estas fiestas seguidas es porque los dos corazones son inseparables. Y partiendo desde esa base de que son inseparables, ya sabemos la importancia del corazón de María. Viste que esta es toda una discusión también que tenemos con los evangélicos, con los hermanos separados en cuanto a la importancia de María en la iglesia, con los protestantes. ¿No? Son un poquito más agresivos con la figura de la Virgen María. Pero bueno, en la iglesia al contrario, se le da mucha importancia, y yo siempre digo, cuando vos, cuando en la Biblia una señora le dice a María, a Jesús, bendito el vientre que te llevó, bendito los senos que te dieron de mamar, ahí mismo ya está dándole la importancia, ¿viste? Como siempre te digo, hay que saber, hay que formarse. Ellos siempre te dicen de que está todo en la Biblia para refutar, y siempre hablamos también de un sacerdote, Luis Toro, de Venezuela, muy formado, que te refuta todo con la Biblia. Pero bueno, también nosotros tenemos las otras lecturas de los padres de la iglesia, que siempre digo, la tradición, que también son muy enriquecedores, sobre todo con María, porque estas dos devociones del corazón vienen post-Biblia. Claro. Que ahora vamos a leer, si querés, para refrescar un poquito de dónde viene cada devoción. Hay todo un estudio muy intenso que se hace, que es muy hermoso también seguirlo, como en la iglesia se llama Mariología, y también se sigue la vida de José, que dice que es apasionante la vida de San José. Entonces creo que falta, a nosotros mismos también nos falta mucho aprender de nuestra madre. Bien vos dijiste, el corazón de María es un corazón sufriente al pie de la cruz, no solo al pie de la cruz, sino desde que nació, desde que fue anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por el ángel. Creo que María, conocedora obviamente como era de la Santa Escritura, ya habrá empezado a sufrir junto a su hijo. Recuerdo que creo que era Santa Brígida. A veces nos olvidamos un poco nosotros, porque se lee bastante las revelaciones de las místicas, y uno se confunde un poquito, pero cuenta que ni bien nace Jesús, María se entristece de saber, y le corren lágrimas de saber la vida y el final que va a tener Jesús, y siendo recién nacido, dice la Virgen María que le puso una carita muy especial, que llevó congoja a la Virgen María y alegría dentro de todo, porque si hay algo que no podía torcer era el plan de Dios, ¿no? Y bueno, entonces desde el minuto cero, el corazón de Jesús y María estaban totalmente unidos, así que bien vale que se festejen juntos o muy separaditos en pequeños días, esta devoción tan hermosa y tan importante que es, Adrián,
que nosotros vamos a tratar de explicar a la gente cuál es la verdadera importancia de la devoción a ambos corazones, porque no es solamente tener la estatuita de Jesús en la casa, con el corazón viviente, con el corazón ardiente, y que nosotros la veamos y la recemos, sino saber a qué estamos rezando, ¿no? Saber claro, estamos rezando lo más importante, Jesús, y lo entrega, ¿no? Claro, los pedidos y los beneficios también de ese cumplimiento. Yo tengo acá la historia, si querés, del Inmaculado Corazón de María. Para poder entender, sí. En el Inmaculado Corazón de María comienza en el año 1925. La Virgen María le da un mensaje a Lucía Martos, que es la vidente de Fátima, Sor Lucía, ¿sí? Y le dijo que nuestro Señor quiere, nuestro Señor quiere, no es que ella toma la iniciativa esa, más allá que calculo que lo puede hacer, que se establezca en el mundo la devoción al corazón inmaculado. Si se hace lo que te digo, se salvarán muchas almas y habrá paz, terminará la guerra. Quiero que se consagre el mundo a mi corazón inmaculado y que en reparación se comulgue el primer sábado de cada mes. Si se cumplen mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Al final triunfará mi corazón inmaculado y la humanidad disfrutará de una era de paz. Una promesa muy fuerte, ¿no es cierto? La consagración primero al corazón inmaculado de María, y después, producto de esa fe, que un país, estamos hablando en plena época de la famosa cortina de hierro, en la época de la ex Unión Soviética, donde las religiones estaban proscriptas, y los cristianos eran muy perseguidos. Ahora hay una apertura mucho más grande, pero la consagración a la Virgen María es algo pendiente todavía. Y después estoy leyendo así prensa, después un diálogo dice entre Lucía y Jacinta, que era la otra vidente. Le dijo Jacinta a Lucía: a mí me queda poco tiempo para ir al cielo. Viste que los otros dos pastorcitos murieron muy de chicos, pero tú, Lucía, que fue la única que quedó, que vivió como hasta los 90 años. Sí, no hace mucho, sí, falleció, sí. Vas a quedar aquí abajo para dar a conocer al mundo que nuestro Señor desea que se establezca en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Dile a todos que pidan esta gracia por medio de ella, y que el corazón de Jesús desea ser venerado juntamente con el corazón de su madre. Insístele en que pidan la paz por medio del Inmaculado Corazón de María, pues el Señor ha puesto en sus manos la paz del mundo. En sus manos la paz del mundo. Miren el encargo que le hace. O sea, no solo Dios le hizo el encargo de ser la madre de Jesús, sino que ahora Jesús le hace el encargo de mantener la paz del mundo. Por eso tan importante, y todas estas apariciones que nosotros tenemos siempre es por el mismo motivo. El Papa Pío XII, el 31 de octubre de 1944, al clausurarse la solemne celebración en honor de las apariciones de Fátima, conforme el mensaje de esta, consagró al mundo al Inmaculado Corazón de María. En el 42 y en el 44 el Santo Padre instituyó la fiesta del Inmaculado Corazón de María, que comenzó a celebrarse el 22 de agosto y ahora tiene lugar el sábado siguiente, el segundo domingo de Pentecostés. Pero ahora es el sábado, el Inmaculado Corazón de María. Bueno, eso nosotros lo festejamos el jueves pasado. Bueno, acá dice el 22 de agosto. Y después de esta consagración se terminó el comunismo en Rusia, y también hubo efectos para que termine la Segunda Guerra Mundial, según los que cuentan, ¿sí? O sea que la primera vez hubo un fallo en la consagración y siguió la guerra, y cuando hubo una consagración verdadera se terminó la Segunda Guerra Mundial. Que no es poca cosa, digamos, no es la paz que ha anunciado nuestra madre, pero sin embargo ha sido una paz a conflagraciones tan grandes como la Segunda Guerra Mundial, y la paz en ese esta gran unión de repúblicas socialistas soviéticas, que obviamente le hacía mucha falta. Pero cuánta paz encuentran los corazones que se acercan al corazón de María, porque se vuelven a encontrar con Dios, con ellos mismos. O sea que también
hablando de la paz general, también siempre en su aparición la Virgen habla de la paz de cada uno, que la paz empieza por cada uno. Entonces, calculo que aunque uno se acerque por ahí, uno solo no va a lograr que el mundo esté en paz automáticamente, pero sí va a conseguir la paz de uno, y de a poquito eso entre todos. Claro, cuando vos decís entre todos, te estás dando la clave. Es decir, nuestra madre nos pide que todos seamos devotos del corazón inmaculado de ella en forma masiva, pero es una cuestión lógica, porque si nos hacemos devotos, si nos consagramos al corazón inmaculado, obviamente vamos a añorar y vamos a desear la paz, y vamos a estar en un mundo de mucho mayor grandeza. Lo que pasa es que todavía nunca no terminamos de dar ese paso tan importante de consagrarnos y de seguir los pasos que el mismo Jesús nos marcó. Bueno, decía San Juan Eudes que el corazón de María es la fuente y el principio de todas las grandezas y excelencias que la adornan y que la hacen estar por encima de todas las criaturas, por ser hija predilecta de Dios Padre, madre muy amada de Jesús y esposa fiel del Espíritu Santo, y que ese Santísimo Corazón de María es fuente de todas las virtudes que practicó. Fíjate vos, al igual que el Sagrado Corazón de Jesús, también es fuente de virtudes, también es fuente de cosas hermosas y buenas para nosotros. Sí, el Papa Pío XII, cuando lo consagra, dice: para que se obtenga la paz entre las naciones, libertad para la Iglesia, la conversión de los pecadores, amor a la pureza y la práctica de las virtudes. Claro, y nos marca, claro, lo que es la Virgen y por eso María, ¿no es cierto? La reina de las virtudes, caramba, si lo ha sido. No, y por eso te digo, habla a nivel global, paz entre las naciones, libertad para la Iglesia, y después habla a nivel personal cada uno, conversión al pecador, amor a la pureza y práctica de las virtudes, que eso ya es personal para el fiel que se convierte a ese corazón, que se consagra a ese corazón. Y San Juan Pablo II declaró esa fiesta obligatoria y no opcional, es decir, a realizarse en todo el mundo. Hermoso, a quien abrazare prometo la salvación, y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para donar a su trono. Vaya siendo una promesa valiosa. Esto es muy importante, las promesas, por nosotros a veces nos volcamos o nos consagramos al corazón de Jesús, al corazón de María, y nos olvidamos las promesas que nos hace, que son el centro, el corazón también, o lo anhelado por nosotros cuando abrazamos esta devoción. Entonces te voy a pedir que repitas eso, porque es algo muy importante, Adrián. A quien le abrazare prometo la salvación, y serán queridas sus almas por Dios, y como flores puestas por mí para adornar su trono. Está prometiendo la salvación, está prometiendo lo más hermoso, pero abrazar significa consagrarse plenamente. O sea, no solo que obviamente que todo el plan de salvación es generoso, sino que todas estas apariciones son generosas, porque lo que te promete es convertirte, los primeros viernes de cada mes comulgar y confesarse, los primeros sábados. Ahora vamos a ver qué fiesta es cuál. En el caso del Sagrado Corazón de Jesús. Después también hay en otras apariciones, como a Santa Brígida, que le da las oraciones para la salvación de 15 familiares tuyos. Y lo único que hay que hacer es rezar, cumplir con estos pequeños mandamientos que da. Es desmedido el beneficio para lo que uno hace. O sea, uno puede decir o pensar que va a costar mucho, pero no cuesta, y el fin es demasiado desmedido, o sea, demasiado proporcional a la gracia que se obtiene por hacer tan poco. Entonces, como que nosotros después no vamos a poder decir que no tuvimos medios de salvación, que la Virgen misma no nos dio medios de salvación. Fíjense el rosario nomás. ¿Cuáles son las promesas? Son 15 promesas de la Virgen a quien reza el rosario todos los días, y son fantástica por 20 minutos que tenés que dedicar en tu vida, en vez de mirar tele, en vez de mirar el celular, antes de dormir, antes de despertar, antes de levantarte. O sea, es algo importante. ¿Y a qué se refiere con esa reparación de los pecados contra el Inmaculado Corazón de María? Son los pecados que se hacen contra su virginidad perpetua, la concepción inmaculada y su ascensión al cielo, que son los dogmas de la Iglesia, que mismo entre los católicos muchas veces se duda. Entonces, esas son heridas que la Virgen pide reparar con estas cosas.
nada menos. Y también nos prodiga de beneficios de asistencia en esta vida como un aliciente mucho más grande como para seguir y ser devoto de la Virgen del Sagrado Corazón Inmaculado de la Virgen María y también del Sagrado Corazón de Jesús. O sea que no solo son promesas para después de esta vida, sino que son promesas también de ayuda permanente, mejorando nuestra fortaleza, que muchas veces somos mayormente débiles, y nuestra paciencia, nuestra templanza, etcétera, etcétera, todas esas virtudes que tenemos que ir practicando. Mirá lo que le dice a Sor Lucía también. Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres, mira, hija mía, le muestra. Mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Que esto es lo que yo te decía. Sí. Como esta chica que con el tema del aborto apareció para imitando el aborto de Jesús. ¿Te acordás que pasó por sí, algo terrible? Y creo que ni ella tiene la dimensión de lo que hizo, porque aparte quedó grabado. O sea que aunque ella se arrepienta el día de mañana, que ojalá así sea y Dios le va a perdonar, ella va a mirar eso que hizo y a ella se le da una clavada espina en el corazón. Por eso hay que tener muy en cuenta las reacciones desmedidas, y eso lo digo por todos, ¿no? Claro. Por nosotros también. Dice después: tú al menos procura consolarme y di a todos los que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando los misterios del rosario con el fin de desagraviarme, les prometo asistir en la hora de la muerte con gracias necesarias para su salvación. Bueno, es hermosa la promesa que hay, porque, a ver, cada vez Dios es tan magnífico, es tan grande, es tan misericordioso, y lo dice y lo manifiesta a través de su madre, que nos pide poco tiempo. Nos está pidiendo un ratito cada sábado, un ratito de confesión, un ratito para la comunión, y sobre todo rezar los misterios del rosario pensando en el desagravio que tenemos que hacer a la Virgen María. Es decir, pensando en que las ofensas que hemos hecho estamos arrepentidos de corazón. Nada menos que nos promete la asistencia en el momento de nuestra muerte, que es el momento que ya lo habíamos hablado, que es el momento más difícil debe ser para un alma, porque existe o está la puja entre la salvación o no, entre el diablo o Dios. No debe ser un momento muy grato. Creo que hasta los mayores santos tienen que haberlo pasado, obviamente con muchísimas mayores gracias a aquellos que abrazaron la fe desde el alma, desde el corazón. ¿Y por qué leía hace unos días por qué se elige el corazón tanto de Jesús como el Inmaculado Corazón? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el corazón, lo que simboliza el corazón para nosotros, es la unión de nuestra alma con nuestras emociones, con nuestra vida física, con nuestra vida terrenal, pero sobre todo es el representativo mayor de nuestra vida, ¿no es cierto? Así que sí, es muy importante tener en cuenta la simbología del corazón, ¿no es cierto? No, y aparte, en el caso de Jesús ha sido trasvasado. Sí. No, y aparte también médicamente hablando, el corazón tiene una conexión con los sentimientos, o sea, con las vías neurovegetativas, se dice, porque si yo me pongo nervioso, se me acelera el corazón, porque mi cuerpo se prepara para el ataque, entonces empieza a bombear más sangre. Y si estoy triste, también tengo efectos, ¿viste? Me duele el corazón, o sea, que va unido a lo que físicamente se expresa. O sea, cuando Jesús, hablando de ese corazón que sufre, estaba en el huerto de los olivos, exudó sangre, o sea que lo expresó físicamente también ese sufrimiento. Claro. Bueno, Sergio, hicimos un bloque largo, así que vamos a darle descanso un poquito a la gente, que vaya a renovar el mate, y seguimos con este temita después de este tema musical.
De vuelta en este segundo bloque, tratando este tema tan hermoso como es la celebración que hacemos sobre todo durante el mes de junio, la celebración del Sagrado Corazón, al Sagrado Corazón de Jesús, y también al Corazón Inmaculado de nuestra Virgen Madre María. Estas celebraciones son dos celebraciones muy importantes para nosotros, son dos devociones que implican una consagración y una entrega total a aquel que lo vaya a hacer. Obviamente que nosotros lo recomendamos porque nos acerca más a nuestros mejores sentimientos, a nuestro espíritu, y nos recuerda de cuál es nuestro camino, y sobre todo con las promesas que nos hace, nos pone a flor de piel cómo es el camino, o cuál puede ser uno de los caminos de la salvación ante nuestras vivencias pecadoras realmente, porque nosotros no somos puros, por más que más de uno pueda creer que está salvo, cosa que es un error, que está salvado. Es algo que nosotros y toda la Iglesia recomienda esta consagración a las devociones. Aparte son preciosas por las promesas que tiene. Ahora vemos esas promesas se intensifican ya porque es del mismo Jesús que la está dando, que la está otorgando para el beneficio propio, ¿no? Así que es bueno seguirlas y es bueno tenerlas en cuenta. Nos requiere, como decíamos con Adrián en el bloque anterior, una entrega pero mínima de tiempo dedicado especialmente a la Virgen María, o de tiempo dedicado especialmente a nuestro Señor Jesús, y que realmente en esta vida que tenemos nosotros tan acelerada no representa nada. La misericordia de Dios es tan grande que nos pide cada vez menos, cada vez nos exige menos, porque nosotros cada vez damos menos. Ese es el gran problema, ¿no? Así que ¿alguna otra promesa que haya quedado pendiente de la...? No, de última después vemos, vayamos al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? El Sagrado Corazón de Jesús. Esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es mucho más antigua que la fiesta al Corazón Inmaculado de la Virgen María, ¿no? Cuentan, esto no es cuenta la historia, sino que cuenta la Iglesia Católica, que la devoción al Sagrado Corazón, al Corazón de Jesús, ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia. O sea, no es una devoción nueva, ¿no es cierto? Cuando se meditaba al costado y en el corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua. Que claro, que esa lanza del costado no es casualidad. O sea, más allá de que se cumplieron las escrituras donde decía que ningún hueso le será roto, cuando se prolongaba la crucifixión, y sobre todo que se venían las fiestas de la Pascua, por eso los judíos querían bajar ya los crucificados. Jesús, por todo lo que sufrió antes, murió a las 3 de la tarde, pero los otros 2 ladrones seguían vivos. Entonces lo que se hacía era quebrarle los pies para que pierdan sostén, digamos, en la cruz, y mueran asfixiados por la posición, porque no pueden elevar el tórax para respirar. Y entonces le quebraban las piernas, pero a él, como ya estaba muerto, Longinos le clavó la lanza al costado. Que cuenta también algunas historias que él veía poco, y después que le cayó el agua y sangre en los ojos recuperó la vista, y después se convirtió y se hizo santo. O sea que esa sangre y agua tienen su significado importante desde ese comienzo, de ese mismo momento. Es un lindo tema para hablarlo específicamente, porque ahí está la manifestación del Espíritu Santo y de del mismo sacrificio de nuestro Jesús. Bueno, esta devoción tenemos que tener en cuenta que está por encima de todas las otras devociones, porque veneramos al mismo corazón de Dios. Pero fue el mismo Jesús quien en el siglo XVII, en Francia, solicita a través de una humilde religiosa que se estableciera definitivamente y específicamente la devoción a su Sacratísimo Corazón.
Es así que el 16 de junio de 1675 se le aparece nuestro Señor y le muestra a Santa Margarita María de Alacoque su corazón. Este estaba rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, muy parecido a lo que dice la Virgen María, con una herida abierta del cual brotaba sangre, y del interior de su corazón salía una cruz. Santa María Margarita escuchó a nuestro Señor decir: «He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio de la mayor parte de los hombres no recibe más que ingratitud, irreverencia y desprecio en este sacramento de amor». Con estas palabras nuestro Señor mismo nos dice en qué consiste la devoción a su sagrado corazón, y esta devoción está dirigida específicamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo y a su amor no correspondido, representado por su corazón. Fíjate vos qué doloroso, ¿no? Porque Jesús se hace presente ya en el siglo XVI, finales del siglo XVI, expresando que, habiendo pasado 1600 o 1700 años, su corazón, pese a su entrega, pese a la entrega que ha hecho de sí mismo y el dolor que ha pasado en la pasión y lo que nos ha enseñado Jesús, nosotros todavía seguimos siendo ingratos. Pero esto va para todos, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el más mínimo pecado, el más mínimo pensamiento lastima profundamente a Jesús y a su sagrado corazón. Ese corazón que es muestra de amor hacia nosotros. Entonces nos pide, profundamente nos pide, que dejemos de ser pecadores, ¿no? Que tratemos de... Él sabe nuestra condición, Jesús sabe nuestra condición pecadora, sabe, pero lo que más le duele es la ingratitud, porque, a ver, pienso yo, voy a hacer una interpretación muy liberal. Pecadores, si no somos santos, obviamente siempre vamos a ser pecadores. Pero lo que más le duele a Jesús es la ingratitud, es el no reconocerlo a Jesús como nuestro Salvador. Y los ataques constantes que se hace contra la figura propia de Jesús, esa falta de fe, esa desconfianza. Y contra el Santísimo Sacramento. Claro, que también es lo que él pide, claro, en esta devoción, reparación sobre también esas faltas que se hacen en el altar, ya sea, como vos decís, de falta de fe, como las que se hacen contra la propia Eucaristía, por la gente que lo hace, que ya lo hablamos en otro programa, sabiendo que Jesús está ahí. Claro. Sí, que lo hablamos en el programa anterior, creo, o hace un par de semanas. Están las 12 promesas también que dio Jesús a los que fuesen... Son hermosísimas. Si tenés para leer, si no las tengo acá. Dale, las comentamos. A las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado, ya sea, ¿a qué se refiere? Sacramental, matrimonio, soltero, pero para su estado de vida que eligió como fiel, como laico, como consagrado. Daré la paz a las familias, las consolaré en todas sus aflicciones, seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente a la hora de la muerte. Fíjate, lo mismo que María, la hora de la muerte. Hay que tener en cuenta, nadie piensa en ese momento. No. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Acá da una promesa que la gente por ahí piensa que Jesús es solo espiritual y que no se va a meter en nuestra vida material, que también es importante para nosotros. Y acá nos hace una verdadera promesa de asistencia, que es lo que tanto necesitamos en esta vida dura, difícil, que nos corrompe el espíritu. Después dice: los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas, las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Y a todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final.
Son hermosas devociones, realmente son hermosas promesas en esta devoción, porque nos está dando todas las posibilidades para nuestra salvación. Nos está dando las promesas de asistencia acá en este mundo que tanto nos aflige, pero no asistencia material. A todas las empresas, ¿sí? A todas las cosas que nosotros emprendamos. No se refiere a la parte solamente económica, pero también nos asiste cuando uno lo va a hacer en forma honrada, honesta, para un buen fin y sobre todo caritativa. Obviamente que tiene ese valor asistencia, ¿no? Totalmente. Pero, sí, siempre hablamos cuando la asistencia personal también para soportar las dificultades de este mundo. Sí. Inclusive es lo que hablamos siempre también de la iglesia. La iglesia como empresa funciona para la caridad, entonces funciona, porque también está ayudada por Jesús para que funcione, porque si no, no podríamos hacer caridad. El otro fin de semana que se hizo la colecta de Cáritas, todo lo que se recolectaba en las ofrendas era para Cáritas, el sábado y domingo. Mira, acá justo en la prensa también encontré por qué Jesús permitió que traspasaran su sagrado corazón en la cruz. Dice que a Santa Catalina de Siena le preguntó al Señor: dulce cordero sin mancha, tú estabas muerto cuando tu costado fue abierto. ¿Por qué entonces permitiste que tu corazón fuese de tal manera herido y abierto a la fuerza? Jesús le contestó: por varias razones, de la que te diré la principal. Nunca había leído esto, ¿no? Estoy medio intrigado. Sí. Mis deseos hacia la raza humana eran infinitos y el tiempo actual de sufrimiento y tortura estaban al terminar. Ya que mi amor es infinito, yo no podía por este sufrimiento manifestarte cuánto te amo. Por eso que yo quise relevarte el secreto de mi corazón, permitiéndote verlo abierto, para que puedas entender que te amé mucho más de lo que te podía probar por un sufrimiento que ha terminado. O sea, como que la muerte y el sufrimiento en la cruz no era ni siquiera suficiente para demostrar el amor de ese corazón. Después pasa al mensaje de Margarita de Alacoque que dijimos. Claro, fíjate vos, está muy relacionado con lo que definíamos hoy, de lo representativo que es el corazón de Jesús. Es el centro del amor, es el centro de nuestra vida emocional, y Él permite que se rompa, que la humanidad rompa ese corazón de Jesús, que también es representativo de lo que constantemente le estamos haciendo, al igual que las espinas, al igual que los clavos, al igual que todas los improperios que se le ha perpetrado a Jesús. Entonces, para mí es nuevo y es muy lindo saber esto que estás leyendo, del por qué, cuando se lo ordena a Santa Catalina, del por qué permite eso. Fíjate vos que estaría obviamente con su padre ya Jesús, o estaría descendiendo a los infiernos, y sin embargo aún así permitiendo y mostrando de cuánto amor tenía para nosotros, de que no se terminaba con un sufrimiento físico, no era suficiente, o sea, permitió que se vea abierto y de allí todavía seguir sacando gracias. Claro. Muchas veces nosotros cuando hablamos o pensamos en la figura de Jesús, lo vemos como una persona humana en la cruz, pero cada latigazo, cada espina, este trasvasamiento del corazón no es al humano solamente, sino que es a lo más sacratísimo. Estamos hablando de una divinidad, de una deidad, ¿no es cierto? Algo que es absolutamente inconcebible imaginarnos la totalidad o la inmensidad de lo que es Dios. Nosotros como humanidad, cada vez que desde lo longino para nosotros y desde antes obviamente, estamos lastimando profundamente a quien nos creó, estamos lastimando a nuestro Dios, a una divinidad. Eso es lo más importante. No, por eso se dice que el plan de salvación es perfecto, fue perfecto. Y cada uno de los sufrimientos, ya lo explicamos también en otro programa, tiene su significado. La coronación de espina por los pecados que salen de la mente, lo que uno lo jura, por lo que uno pasa por esa mente, los pecados, los azotes por los pecados de la carne,
Sí, los abusos por todo lo que pasa a nivel sexual, toda esa cosa, el tema del aborto. Cada sufrimiento él estuvo reparando algunos pecados nuestros. Y como vos decís, yo me imagino Jesús en la cruz, o Jesús con los azotes, y vos y yo pegándole. Sí. O si no, poniéndote vos, o sea, obviamente no nos podemos poner en el lugar de Jesús jamás, pero suponete que vos seas el condenado. Suponete que vos seas el condenado y tu hija te esté pegando, te está azotando. O sea, tu hija se volvió contra vos. Sí. ¿Cuánto dolor te puede causar? ¿Cuánto dolor por el hecho de ser hijas? Claro, más que el físico. Totalmente. Y ahí está, ahí uno puede empezar a comprender, como decimos nosotros, la puntita del iceberg, porque el amor de Dios es insondable. Fíjate cuando habla de las promesas, y cuando habla con Santa Catalina, habla del inmenso amor, profundísimo amor que nos tiene a nosotros, aún cuando nosotros lo mancillamos cada rato. Ese ejemplo que vos diste de que nuestros hijos nos estén pegando, creo que es lo que más se puede acercar, ¿no? Pensemos, detengámonos un ratito y pensemos eso, que quien más amamos nos esté golpeando, nos esté castigando, y debe ser terrible, debe ser un sufrimiento espantoso. Por eso todos aquellos a quien Jesús permitió un segundito ver el dolor de Cristo en la pasión, no pudieron aguantar, y aquellos místicos, videntes, pedían por favor que les saque, porque sentían que el corazón les iba a estallar. Estoy hablando de casi todos los místicos y todos los santos que han podido ver y que Jesús ha permitido ver ese dolor. Y también profundísimo. De nuestra era, o sea, no hay que pensar que esto todo ocurrió en el 1400. No. Porque había ahora una monja, que no me acuerdo de qué país, que en NWTN se dio ese testimonio. No sé si tú me lo pasaste alguna vez, que ella tuvo esa visión conocida, hablaba en todos los programas, o sea, que creo que no era la madre Angélica, la habrá entrevistado, pero no era ella, era una señora más grande. Prometo que lo voy a buscar y voy a averiguar el nombre para que conozcan la historia. Sí. Bueno, por eso lo que vos decís es actual y es así, no es algo que pasó en otro tiempo y ahora ya no tiene actualidad. Y que siempre Dios nos está dando muestras no solo de su amor y su presencia, sino de su misericordia y en este caso de su inmenso amor a través de este comentario que vos estás haciendo, que como veces hay infinidades de lo muchísimo que nos ama, y nosotros no nos damos cuenta, no terminamos de darnos cuenta, estamos tan apegados a este mundo que para nosotros Dios sigue siendo un formalismo, Jesús sigue siendo algo que es una cosita más en nuestra vida, en vez de ser nuestro centro. Lo que pasa es que la gente, me lo incluyo, ¿no? Lo que pasa es que la gente quiere fórmulas mágicas, ¿viste? O sea, quiere cumplir con esto, hacer todas las promesas. Bueno, yo voy a hacer todas las promesas que me dice Jesús, hago todo esto y salir en la novena misa, salir transformado, o sea, por arte de magia, y no es así. O sea, esto es un camino, y de a poco Jesús va produciendo las gracias, y de a poco uno no se va a dar cuenta cuando cambió hasta que alguien te diga, che, estás cambiado, o vos mismo mires para atrás y digas, che, estoy cambiado. No es un cambio mágico de un día para el otro, y no por rezar un Padre Nuestro o rezar una oración de estas vos vas a cambiar. Aunque cumplas todo, hay que seguir con el camino, con el esfuerzo, con ganarse también los méritos para que Dios ponga su gracia. O sea, que la gente quiere resultados inmediatos. No hay, porque el camino de Dios no es un camino inmediato. El camino de Dios es un camino que hay que seguirlo todos los días. Es un camino que aparte todos los días debe tener una gracia distinta, porque si realmente nos consagramos a Dios como debemos hacerlo, las gracias van manifestándose en el tiempo que Dios quiere, y se va manifestando y agrandando día a día si realmente lo hacemos con fervor.
Entonces es un camino hasta el último momento de la vida. Ojalá todos podamos tener esa pasión que tuvieron nuestros grandes santos o nuestras grandes santas. A mí me gusta muchísimo la Santa Madre Teresa de Calcuta, por su pasión por Jesús, por su amor entrañable. También lo hablamos siempre, el Padre Pío, por su amor por salvar rezos. Y pensándolo bien, nosotros no tenemos que ser iguales a ellos, pero podemos seguir ese camino a la par de seguir todas las cuestiones normales de nuestra vida. Es decir, normalizar a Jesús en nuestra vida o integrar nuestra vida alrededor de Jesús, mejor todavía, ¿no? Entonces, a través de estas devociones nosotros podemos reconstruir nuestra familia, nuestro centro espiritual, porque bien decía San Pablo, ¿no es cierto? El corazón, el espíritu, el cuerpo se corrompe. Lamentablemente el cuerpo ya está corrompido, y hay reglas que nos dejó Moisés las sentó Jesús para que nuestro cuerpo se recupere, pero lo peor que nos puede pasar es que se corrompa nuestro espíritu, ¿no? Es la mayor desgracia que nos puede ocurrir, porque el espíritu en definitiva es el que va hacia Dios. Entonces tenemos que hacer todo lo posible por salvar nuestro espíritu, nuestras almas, y Dios nos da todos los elementos. Agarremos uno, no tratemos de agarrar todos. Voy a hacer devoción al Sagrado Corazón, a la coronilla divina de Jesús, voy a hacer el rosario. Cuanto más, obviamente que es mejor, pero centrémonos en uno y que Dios vaya derramando las gracias a través de esa sincera entrega que nosotros hacemos a alguna de estas devociones. Y esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús o del Inmaculado Corazón de María son devociones perfectas, son devociones hermosas y llenas de gracia y virtud que bien vale la pena seguirlas. Las gracias son inmensas, va a enderezarse nuestra vida, va a enderezarse nuestra familia, va a enderezarse nuestros problemas, pero por una razón simple: vamos a incorporar el amor y la paciencia de Dios en nuestros corazones. Entonces nuestra forma de ver la vida va a cambiar y va a tornarse mucho más agradable, ¿no? Vamos a salir de la locura esta que vivimos constantemente. Y bueno, mejoramos nuestro espíritu para ese gran día que es el día del encuentro con Jesús. Sí, totalmente. Y tenemos toda una vida para lograrlo, Bueno, vamos a otro temita musical y después cerramos con un tercer bloque, Sergio. Hasta la próxima semana, pero quiero darle tiempo de vuelta, que renueven su mate, que vayan, y que nos sigan escuchando en el tercer bloque. Dale. Bueno, estamos acá nuevamente en la hora samaritana, seguimos con el mate, con Sergio. Bueno, ya hablamos prácticamente lo general del Sagrado Corazón de Jesús y Inmaculado Corazón de María. Obviamente que en 40 minutos no podemos hablar casi nada, porque hay enciclopedias de estos dos temas tan importantes y gente que se dedicó mucho, pero como siempre decimos, nuestra idea es darle la inquietud a ustedes para que después ustedes sigan buscando, haciendo, trabajando, rezando, mejorando, como todos nosotros. Y entrar en la búsqueda de este camino hermoso de salvación, porque nuestro mensaje es ese, ¿no es cierto? Tratar de
marcarle un senderito, por más chiquito que sea, despertar un poquito más de pasión por Jesús, porque murió con demasiada pasión por nosotros, retribuirle de alguna manera a nuestro Creador todo lo que nos dio y enmendar esos pecados groseros que tenemos, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? En pequeñas ofensas, Sí. y que nos vamos perdiendo el cielo con eso. Eso es lo que pasa. Yo creo que uno, primero, que no se olvida de Dios en el día a día, y segundo, no tiene en cuenta la magnitud del juicio, de la muerte, del cielo, de las promesas, que calculo que debe haber muchas almas arrepentidas de no haberse acercado antes. Entonces, cuanto antes siempre es mejor, porque no da más tiempo para reparación y para volver al camino. Y yo creo que el que se convierte siempre tiene, aunque no hay que pensar así, porque a Jesús no importa convertirse, no importa el momento ni la edad. Viste que hay un tema que dice: no importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Uno sí se recrimina no haberlo hecho antes, porque mira hacia atrás y ve muchos errores que se podrían haber evitado. Pero bueno, por eso hay que tomarse en serio también la conversión, ser católico. Hay que formarse para que no nos desvíen del camino. Yo, desgraciadamente, estos últimos días me he cruzado con algunos católicos que se fueron a la iglesia protestante, y realmente me amarga. Me amarga cómo perdieron su fe y cómo no pudieron ver la riqueza de la iglesia católica, más allá de todas sus fallas. Estaba leyendo también, justamente hablando de eso, que en Australia se aprobó una ley que el secreto confesional no sea más obligatorio, o sea, para obligar a los sacerdotes a revelar el secreto confesional. O sea, imagínate cómo el mundo y las leyes te van en contra de... Van avasallando terrenos espirituales, porque esto está dentro de lo que es... en nuestra Constitución lo tenemos, ¿no es cierto? La libertad de pensamiento, artículo 19. Entonces nosotros estamos avasallando lo que es el pensamiento de un sacerdote y lo que es el pensamiento o los errores de quienes se van a confesar, y es que es una cuestión entre Dios y nosotros, ni siquiera con el sacerdote. No, pero entonces me parece una barbaridad. Aparte, no tiene tampoco razón de ser, porque produce el efecto adverso, lo que dice el arzobispo de Australia. Primero, que él dice: voy a ir preso antes de romper un voto sagrado que hizo. Y eso es bíblico, obedecer a Dios antes que a los hombres. Perfecto. Eso lo dijo, creo que San Pedro en el Sanedrín cuando lo llevaron preso. Y segundo, que el primer paso para conseguir que porque todo esto se desata por los abusos sexuales en la iglesia de Australia. Entonces, si vos querés que un abusador confiese y vaya a la justicia, tiene que pasar por el sacerdote primero, confesarse, arrepentirse, darse cuenta de lo que hizo, y el mismo sacerdote le va a guiar a que confiese en la justicia, que pague por su culpa también con la justicia. Claro. O sea, o sea, que si encima el abusador sabe que el sacerdote lo va a delatar, no se vaya a confesar. Entonces estamos perdiendo la gracia y el arrepentimiento de un pecador, porque nosotros no somos nadie para juzgarlo reo de muerte o no digno de recibir el perdón. Y segundo, la posibilidad de que la justicia también en algún momento pueda llegar a esa persona. O sea, y otra cosa que dice el arzobispo, que también es cierto, es muy difícil detrás del confesionario saber quién es el que te está contando el pecado. Por eso es así, tiene un secreto confesional. Es muy de frente que algunos confiesan. Tampoco el sacerdote sabe quién es el que te está confesando, no te dice su nombre y apellido, ni documento pide. O sea que va a salir corriendo y va a llamar a policía y agarren a este que acaba de salir. O sea que, bueno, esto está pasando, lo que vos decís. Bueno, el mundo está avasallando a la religión. Los aspectos espirituales, los aspectos conceptuales, eso me preocupa mucho, Adrián. Sinceramente me preocupa más que los errores materiales que puedan tener sobre la iglesia. Sí, ya lo dijimos con el tema de que acá en la Argentina se sacó de la Constitución la religión católica como oficial. Eso fue una batalla perdida, pero totalmente.
Y bueno, y después que viene la pelea por el subsidio a los obispos, que también hubo, que le daban sueldo. O sea, todo esto son peleas que estamos perdiendo, que yo no sé si estamos perdiendo o no, porque también la iglesia siempre va a seguir en pie, y esto nos va a dar la oportunidad de demostrar que vamos a seguir en pie aunque todo el mundo esté en contra. Está escrito así, sí. Y así va a suceder. Si hay algo que no podemos vencer es lo que San Juan nos explica en el Apocalipsis, y de hecho va a pasar. Pero bueno, también están alertados de que depende mucho de nosotros el permitir que esto suceda o que no suceda. Debemos ser más comprometidos en estas cosas, alzar más la voz, como también lo estamos haciendo la Iglesia Católica a través de estas horrorosas leyes a favor del aborto, a favor de la muerte. Entonces también tenemos que salir y pegar nuestros gritos y nuestras disconformidades con leyes que son producto de gente que no profesa ninguna religión, o que a veces lo hacen por cuestiones políticas, o a veces lo hacen por cuestiones increíbles como este tema de los abusos, porque debería hacerse entonces un análisis psicológico a toda la población, y levantarle el secreto profesional a los médicos, en este caso psicólogos y psiquiatras, o a los abogados levantarle el secreto profesional, o a los mismos periodistas levantarle el secreto del informante. O sea, estamos llenos de secretos, pero detrás de eso también existe una razón valedera. Pero hay algo que no pueden avasallar y no pueden entrar, es en el ámbito espiritual de cada uno. Porque la Iglesia respeta la justicia, pero la justicia más importante es la justicia que va a venir de Dios, y el arrepentimiento de que cada uno pueda tener de sus por eso, pecados. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros como católicos? No estamos de acuerdo a una ley. Bueno, respetemos la ley. No la cumplimos, vamos presos. Así de simple. Claro. O sea, sí, yo acepto. Iré preso si no cumplo lo que me dicen, pero no lo voy a cumplir porque está en contra de la ley de Dios. Voy preso. Yo no estoy, ni vos, ni ninguno estamos incitando a la... Claro, o estamos de acuerdo con aquel que sea un pedófilo siga en ese camino, pero aquel que va a confesarse evidentemente va a tener una buena respuesta del sacerdote para que enmiende este pecado, y que también él mismo pueda salir a la justicia, porque si no creemos eso, ahí ya vamos a tener dos cómplices ante la mirada de Dios y ante posiblemente la mirada de la sociedad después también. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta los actos de la Iglesia, los actos del Vaticano, los actos del Papa. Ya no respalda más a los pedófilos. Pero no. Lo que pasa en la Iglesia de Chile ya es un gran ejemplo, y va a pasar en Estados Unidos, va a pasar en Australia, y va a pasar en todos lados. Pero desgraciadamente estas cosas pasan porque en general los gobernantes no son creyentes o no son católicos, entonces promulgan leyes a su pensamiento, porque si no, tengamos en cuenta esto, porque nunca se promulgó de sacar el secreto confesional para los que abortaron, que se iban a confesar muy de seguido. Sí. Entonces, bueno, el que abortó, el sacerdote va y lo denuncia y va preso. Claro. Porque el ciudadano o el gobernante no ve eso como un pecado. O sea, lo que él ve como algo malo, y ahora que quieren atacar a la Iglesia con esto de la pedofilia, se agarran de eso. Pero ¿por qué no lo hicieron así? Bueno, todo el que abortaba, en vez de ir a conseguir el perdón y arrepentirse, que vaya preso. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? El tema de la ley del aborto se aprobó en muchos países y todo eso. Entonces, o sea, legalizar un asesinato, un homicidio. Pero por eso, yo, como vos dijiste, yo creo que estamos equivocados. Nosotros no somos quien tampoco para juzgar. Yo siempre digo, el que está a favor del aborto, viste que en las redes sociales se arman unos quilombos bárbaros de discusiones que no tienen sentido. El acto es asesinar. No creo que esa persona sea un asesino serial, porque si vos le das un arma no va a disparar a nadie. O sea, no es una persona que va a disparar a otra, pero está equivocada. Pero claro, porque se relativizan las cosas. Está equivocada y comete un crimen relativizando su crimen. Fíjate la definición de aborto, ¿no?, que da nuestro código: interrupción de la maternidad. No es una interrupción de la maternidad. Así visto, no parece grave.
El aborto es un asesinato. Claro, por eso Nos guste o no nos guste. Por eso digo, yo creo que la gente está equivocada y es porque está alejada de Dios y relativiza o minimiza algunas cosas, como todo lo que venimos hablando en el programa. Entonces lo que hay que hacer es educar. Educar, porque decían también con respecto a esto, para evitar las muertes de las madres, por ejemplo, dicen, por ejemplo, que es para evitar, la ley del aborto, para evitar las muertes maternas. O sea, en vez de educar, porque educar a la población para que no llegue a eso va a llevar mucho tiempo y mientras tanto se muere gente. Bueno, entonces podemos hacer otro ejemplo. Para educar a los ladrones o a los futuros ladrones que vienen a tu casa y te matan y te roban y después van presos o mueren a mano de la policía cuando están escapando. Entonces, para evitar esas muertes, legalicemos el robo. Que uno entre a tu casa con un arma, te diga, yo te vengo a robar porque necesito, vos le tenés que dar todo, y él sale y no está penado, no le persigue la policía, esa persona no muere. Claro. Solo te roba algunas cosas, claro. O te golpea, pero no muere. Claro. Entonces, hasta que la sociedad pueda cambiar eso, evitemos esas muertes y legalicemos el robo a mano armada. Entonces, estamos confundidos. Claro, o sea, está muy lindo tu ejemplo porque termina mostrando lo ridículo que es la ley del aborto. Claro. O sea, para que no muera gente, legalicemos, porque lleva mucho tiempo educar. Y sí, lleva mucho tiempo educar, pero la persona que va a cometer un aborto está cometiendo un ilícito, como el ladrón que entra a tu casa, sabe que tiene riesgos. El ladrón que entra a tu casa sabe que tiene riesgo en tu casa o fuera de tu casa, o lo puede matar o puede ir preso. La persona que va a hacer un aborto sabe los riesgos que corre, sabe lo que puede pasar. Entonces, no somos tan inocentes. O sea, nosotros estamos queriendo proteger al culpable también. Claro. Bueno, si no, ya no vamos a seguir hablando de este tema, vamos a hablar en otro programa seguramente, y porque no es la idea, un tema tan lindo que hablamos de los corazones de Jesús y de María, dejemos con eso a la audiencia. Bueno, es un primer paso demasiado importante, hacer esta consagración como manera de evitar todo pecado que podamos tener. Solo así vamos a tener una sociedad mucho más justa y mucho más linda como quiere Jesús. Bueno, Sergio, hasta la semana que viene, a ver con qué novedades venimos la próxima semana, así que los esperamos allí también a ustedes. Gracias por estar, y a Pedro, a Fernando, a la audiencia, y sobre todo, como siempre decimos, gracias a Dios. Hasta la semana que viene.
presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el